Marisa Vicentini de Argentina, bienvenida a Cambio. Muchas gracias, Luz Estela, un gusto. Marisa Vicentini nació en Buenos Aires, donde reside en la actualidad. Es técnica en turismo y licenciada en historia. Sus editores cuentan con mucho entusiasmo que en su infancia vivió en Canadá y allí era visitante asidua de las bibliotecas y de los libros. Sus primeras lecturas fueron los cuentos folclóricos anglosajones y libros de terror norteamericano, mejor cuna imposible, ¿verdad? Para escribir. Exacto, ese clima. Sí. Su interés por lo oculto, el horror, lo inquietante, se ha plasmado en dos de sus novelas, El fantasma de Rosario y El color de nuestro olvido. Y, bueno, también ha trabajado relatos cortos. Se dedica a escribir novela histórica apelando al suspenso y a lo inquietante como marca personal de su obra. ¿Por dónde quieres empezar, Marisa? Porque es que empezar por el género negro, por la novela negra o por la novela histórica, es empezar por la palabra mayor. Bueno, pero salió así, no se planifica mucho. La vida, ni en el arte, ni en los gustos, ni en las pasiones, a veces nos arrebatan y uno hace lo que puede, Luz Estela. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo de muy chiquita, como bien dijiste, estaba apasionada por meterme en las bibliotecas. Tuve una infancia muy solitaria, debido a que vivíamos en Canadá y obviamente la barrera idiomática y un montón de cuestiones culturales afectaban mi relacionamiento social. Entonces lo resolví muy rápido metiéndome en la biblioteca, donde me sentía muy a gusto. Y bueno, los libros que me llamaban la atención a mí eran los vampiros. Bueno, en Montreal se habla francés, así que había muchos del loup-garou, que es el hombre lobo. Bueno, todas esas cosas a mí me disparaban la imaginación. Y evidentemente esas cosas uno las lleva y las arrastra, porque hoy soy mucho más grande y sigo encantada con ese universo, aunque diversifiqué y ahora estamos un poquito en otro tema. Y para todos aquellos, dice uno de los epígrafes iniciales de El color de nuestro olvido, hombres, mujeres y niños anónimos que dieron su último suspiro sin conocer la benignidad de la esclavitud en el Río de la Plata. Vamos a ubicarnos en el Río de la Plata, un lugar más insólito, bellísimo, extraordinario de nuestra América. Conocí en Puerto Madero, de manos de la palabra de un escritor, investigador, historiador magnífico, escritor argentino que se llama Eduardo Sacheri, sí, premio Alfaguara de novela, constructor del guión, Palabras mayores, del guión del secreto de tus ojos. Exacto. Primera película argentina que gana en manos de la realización de Campanella un guión. La idea de que ese puerto construido en el Río de la Plata se hizo a espaldas de Buenos Aires para no regresar. Porque Marisa no solamente se ocupa de lo que ocurrió en el Río de la Plata. Aquí en El color de nuestro olvido vamos a ir por toda América. ¿Por qué? Porque El color de nuestro olvido, y vos fíjate lo que es, dicen que el destino está escrito, ¿no? Para cada uno de nosotros. Debe ser cierto, porque esta novela la empecé a imaginar, la empecé a soñar hará 10 años. Y esta novela empieza en Cartagena de Indias, aquí en Colombia, y nunca en mi vida se me hubiera ocurrido ni que la iba a publicar, y mucho menos que la iba a terminar presentando por primera vez con una editorial colombiana que es Cangrejo. Así que es increíble. Y nos lleva desde Cartagena a Buenos Aires, siguiendo el derrotero de nuestra protagonista, que es una niña que nace en uno de esos nefastos buques negreros que llegaban al puerto cargados de hombres, mujeres, niños
y bebés recién nacidos, porque había bebés que nacían en el cruce del Atlántico, que demoraba unos 3 meses. Así que en esos 3 meses muchos morían de hambre y, como ellos dicen en sus documentos, los negreros dicen, de melancolía. Y cuando morían en alta mar se los descartaba simplemente tirándolos al agua, ¿no? Y en mi novela, Esmeralda, que es mi protagonista, nace en el puerto, apenas llegan, bueno, no queda muy claro si nace antes de llegar o en el momento, pero su madre respira por última vez ya escuchando los ruidos de Cartagena y cobijando a este bebé. Y este bebé es rescatado por San Pedro Claver. En ese momento no era San, en ese momento era el señor Pedro Claver, un cura maravilloso, que después llegó a los altares por su obra magnífica, rescatando, aliviando, consolando a los negros que iban ingresando, estas almas que habían sido sacadas a la fuerza de África y que obviamente venían rotas. Bueno, Esmeralda es puesta bajo la protección de San Pedro Claver, él se la da a una señora para que la eduque. Esta chica inquieta que crece muy libre se mete en algunos problemas que no podemos spoilear, para eso hay que leer el libro, y termina siendo vendida como esclava en Buenos Aires. Así que sí, damos una vuelta completa. Qué recorrido y vamos a los tiempos históricos, pero también a los tiempos ficcionales de esta historia, para preguntarte lo siguiente, Marisa. Escribir sobre la esclavitud implicará para Marisa una tremenda investigación, pero también hilar robustos personajes como Esmeralda con múltiples tensiones dramáticas. Y cuando eso ocurre, un escritor tiene que liarse con demasiado. ¿Qué pasa? Y con mucho. Hay una escena en el libro en que Esmeralda es atacada por unos hombres, que fue algo muy frecuente para las mujeres esclavizadas. Y cómo escribir una escena así, ¿no? Cuando uno nunca ha vivido algo así. Entonces hay que recurrir a las profundidades más ocultas que uno tiene y apelar a la imaginación, pero también buscar nuestras propias miserias, ¿no? Nuestros sentimientos más, los que uno reprime, porque de algún lugar tenés que poder sacar eso que sea verosímil, que el lector pueda estar ahí adentro de esa escena y acompañar al personaje desde el punto de vista del personaje. Bueno, nadie dijo que era fácil. Yo trato de hacerlo lo mejor que puedo y no sé si fracaso o triunfo o me escabullo ahí y salgo airosa, no tengo ni idea, pero lo intento. Marisa, ¿qué pasa cuando encuentras un lector después de todo esto? Es verdad, un tesoro, ¿verdad? Es un tesoro y completo el viaje, porque viste que se dice mucho que los escritores escriben para salvarse, porque si no se matan y qué sé yo, tantas cosas que se dicen. Hay mucha gente que yo leo un montón de reportajes a escritores y todo el mundo apela a la literatura como una herramienta para salvarse a sí mismo. Para mí no es eso, para mí es realmente un placer, es un oficio que me da gusto. Quizá al carpintero le fascina hacer un mueble y al tejedor tejer una pieza. Bueno, mi arte es escribir, me hace feliz, me abstraigo de todo y el lector completa mi trabajo, porque creo que la imaginación del lector pone aquello que yo no puse. Y ese es el objetivo, ¿no? Este rapport, esta cosa de ida y vuelta. Cuando a mí un lector me dice, a veces me dicen, me encantó tal parte, y para mí era la que menos quizá valor tenía, pero bueno. Alguna vez Carlos Fuentes de México, el gran Carlos Fuentes de México, dijo, cuando la gente leyó La región más transparente, una de las grandes novelas de América, este libro existe porque encontró un lector. Claro. Si no, esto no existiría. Así incluso puede expresarse Marisa. Sí, claro. Sí. Si encuentro un lector, estoy realizada como escritora. Y como persona también, porque yo creo que a todos nos gusta encontrar en el otro la misma mirada, que estemos confluyendo en lo mismo. A los dos nos gusta. A mí me gusta escribirlo y a alguien le gustó leerlo. Entonces ahí
nos encontramos. Bueno, en El color de nuestro olvido podemos ver otros elementos que son parte de una temática de cómo se escribe hoy la novela histórica. Afortunadamente, hoy las novelas históricas no son esos ladrillos espantosos que nadie puede leer, que no quisimos en el colegio, porque no tenían aquello que nos permitía transitar por los intersticios de la historia. Entonces, ¿cómo construir puentes entre la literatura y la historia? Bueno, esos puentes yo los construyo a través de los sentimientos, porque en el momento en que imagino un personaje, ese personaje encarna muchas cosas. Y ese personaje que imagino y que construyo y al que le doy gustos, ideas, pensamientos y hobbies o lo que quieras, a su vez hay que ubicarlo en otro espacio temporal histórico que no es el nuestro. Entonces hay que ver qué pasaba en ese momento. Los puentes son múltiples, no hay un solo puente, son muchísimos puentes, pero lo lindo es encontrar cuánto hay de común entre el pasado. Esta es una novela que va a dos tiempos. Esmeralda está viviendo en el 1700, pero quienes nos van contando la historia son unos arqueólogos. En 1936, y esa es la parte verídica de esta historia, porque es una historia basada en hechos reales. Los hechos reales son unos descubrimientos arqueológicos que se dieron en la provincia de Santa Fe, en Argentina, en 1936. Estos arqueólogos van descubriendo las huellas materiales de una comunidad afro-rioplatense que ha sido completamente olvidada. Los negros en la Argentina fueron olvidados desde un punto de vista político, intencional, cuando se soñaba una república blanca, lo más blanca posible, y si tenía ojos azules, mejor. Casi que aria, sin entender muchas cosas, porque es así. Exactamente. Entonces, lo que te quería decir es esto: entre el pasado que vive Esmeralda en mi libro y ese presente que está ubicado en 1936, hay un puente que son las piezas arqueológicas y la energía que esas piezas arqueológicas, porque este libro también tiene un poquito de aquello sobrenatural que a mí me gusta tanto, ¿no? Hay una abuela que tiene esa capacidad de ser de medium y de conectar el pasado con el presente. Hay unos personajes muy queridos, entrañables, que la tienen las abuelas y las madres y tías en la vida cotidiana. Y que se sueñan y que hay una comunicación, estas piezas arqueológicas que nadie sabe de quién son, porque tan olvidados estaban los negros que ni siquiera los científicos pudieron decir: esto no es ni de los guaraníes, ni de los querandíes, ni de aquellos o de cuál, esto es una creación afro. Nadie sabía que esos restos eran afros. Y esos restos, Luz Estela, lamentablemente fueron destruidos, porque en 1950 otra persona dijo: esto es falso, ustedes quisieron ganar las portadas de los periódicos diciendo que habían encontrado el mayor hallazgo arqueológico argentino, y todo esto fue mentira, y por ende los museos que tenían estas piezas, que nos cuenta El color de nuestro olvido, las rompieron o las tiraron a la basura. Actualmente quedan muy poquitas en el Museo de Antropología de Buenos Aires. Entonces, los puentes que van a través de las energías, a través de los sentimientos de los personajes, que unos están en el pasado y otros están en el presente y sienten más o menos lo mismo, porque eso nos une, ¿no? En la historia. Todos queríamos más o menos lo mismo. Ellos, los esclavos, querían sobrevivir, ser bien tratados, ser respetados como personas, y estas otras personas que descubren restos más o menos están buscando los mismos, porque los acusan de ser mentirosos, los maltratan, los difaman en la prensa. Así que ahí van los puentes, hay muchos puentes. A Marisa le interesan los discursos sociales sobre la inequidad. En esta novela le interesan los discursos sociales sobre la desigualdad, parte de la inequidad, los discursos sociales sobre los colores de las razas, pero sobre todo los colores femeninos que lideran esta historia. ¿Por qué? Porque tengo alma de justiciera.
Y yo quiero, con mi libro, de alguna forma, en esta esmeralda imaginaria, darles póstumo un reconocimiento a estas mujeres que llegaron al Río de la Plata, desnudas literal, ¿ok? Desnudas, cuando decimos desnudas, llegaban desnudas, las traían desnudas, no les daban ni siquiera ropa. Y esas mujeres criaron a los niños, esas mujeres fueron las que cocinaron, inclusive fueron las que se terminaron haciendo cargo de las haciendas, porque en Buenos Aires no era una economía de plantación y donde había millones de esclavos cultivando algodón. Estábamos en una economía completamente distinta, una economía basada en la producción de cueros y ganados. Entonces, estas esclavas, estas mujeres, como siempre, fueron las que tejieron la trama de contención social para todos aquellos personajes, esas personas que estaban en el último estrato de la sociedad. De alguna manera ellas tuvieron que resolver cómo sobrevivir a haber sido secuestradas en África, a haber tenido que parir a los hijos del patrón, haber visto cómo sus hijos eran vendidos y separados. Fue muy duro. Es muy duro y se las olvidó a propósito. Y vos sabés, Luz Estela, cuando digo que quiero ser justiciera, lo digo desde el punto de vista historiadora. Cuando yo me metí en el tema, bueno, mi tesis de licenciatura se llamó No tan benévolos, los castigos y las penas en el Río de la Plata. ¿Por qué elegí ese tema? Porque la historiografía por todos lados nos dice que como no fue una economía de plantación, la esclavitud en el Río de la Plata fue. ¿Por qué? Porque, bueno, no trabajaron tanto, si se quiere, y porque al día de hoy en las representaciones escolares siempre se agarra a un niño, se lo pinta de negrito y se lo pone a vender empanadas y todas cosas muy ingenuas. Pero cuando yo me dediqué a investigar para mi tesis, a mí me hacía ruido, porque digo, qué buenos que éramos, ¿no? O sea, éramos re buenos nosotros, acá. Y en Brasil eran malísimos, y en Luisiana eran malísimos, y en Colombia eran requete malos. Claro, y en nosotros, Colombia decimos, nos comimos esa carreta, ¿no? Bueno, pero nosotros en el Río de la Plata, los argentinos, los uruguayos somos súper macanudos, como decimos nosotros. ¿Sabes qué? Empecé a ir a los archivos, el de la Nación, el de la provincia, empiezo a investigar en estos bodoques así de hojas que me conmueve tocarlas porque están ahí la tinta y empezás a encontrar. Está viva esa historia ahí. Y están viva. Ahí y nadie las leyó y están ahí y yo tengo en casa, en mi computadora explota, de decenas de casos en el que se acusa al señor tal de haberle dado muerte a su esclava porque le contestó con las manos en la cintura. Y así como te lo cuento. O el otro la ató a una escalera y la azotaron y la dejaron sin comida y sin agua encerrada para que escarmiente porque no trajo la carne que la mandamos a comprar. Todo esto en Buenos Aires, en el lugar más benévolo. Entonces, ¿viste cuando algo se te atraviesa como una espina en la garganta? Bueno, así estaba yo y realmente por eso esa dedicatoria. Se la dedico a esos esclavos que yo tengo en casa y a los que uno cuando les lee la vida los va queriendo. Esa falta o exceso de benevolencia de la cual se dice de manera mentirosa existe. Y eso va mucho más allá, porque en El color de nuestro olvido, una novela histórica, pero con un tinte ficcional que nos ayuda a transitar muy difíciles. Hombres y mujeres pagaron al universo con su vida. ¿Por qué? Entonces no se trataba de una sanción social únicamente. Era un sistema o de decir esto plata, pasó allí, plata. No pasó. Pero lo más triste es que sigue casi que siendo igual. Y ha cambiado de forma, pero no de fondo. ¿O no? ¿Cuánto tiempo? Casi un siglo y medio después. Sí, y seguimos más o menos en la misma historia, ¿no? Y la trata es un flagelo. ¿Sí? Los países orientales
tienen, bueno, Human Rights publica todo el tiempo las investigaciones que están haciendo sobre la esclavitud moderna, sobre lo que está pasando hoy en día. Son temas súper pesados, ¿no? Son muy difíciles de procesar. Uno los ve como muy lejos y sin embargo, ahí en lo oculto son cosas que están pasando todo el tiempo. Claro, ese tránsito además es violento con nuestras mujeres del mundo, con las mujeres africanas, sí que lo es además ideológicamente, con las preciosas mujeres centroamericanas. Aquí estábamos hablando de esto previo al inicio de esta conversación, pero de la historia del mundo como tal. Seguimos olvidando, pero las novelas nos darán otros elementos. Si consigues lectores, Marisa, ojalá. No pretendes que tu novela sea declaratoria de la moral ni la Constitución, pero sí sensibilizar con ella. Exactamente. Eso es lo que busco, sensibilizar, pero más bien recordarlos. Sí. No los dejemos olvidados porque, como muchas veces digo, la negritud argentina, que en algún momento fue el 30% de la población y hoy ya no los vemos porque somos todos muy blanquitos en Argentina, corre por nuestras venas. Los tambores, bueno, el tango tiene algo de origen africano. Claro. Muchas palabras que usamos nosotros son de origen africano. Sí. Pero una cosa que... ¿Cuánto hay, por ejemplo, los orígenes del tango que bien lo construyó Jorge Luis Borges cuando hablaba del lunfardo? Sí. El hombre dura menos que la liviana melodía, y es que duramos menos que eso. O como en el tango está una música como la habanera, como célula estructural, la habanera cubana. Pero ese ritmo... estaba en todas las formas del candomblé, etcétera, etcétera. Y las letras nostálgicas. Y la letra triste, la queja, ese ánimo. Y el discurso social. Exactamente. Bueno, en El color de nuestro olvido, quiero preguntar sobre una nota que escribe Marisa ahí, tratando de que este relato sea atendido por el lector. Entonces dice, los atiendo mañana y taza a taza, cada cual para su casa. Y no tenemos casa. Y los esclavos no han tenido casa. No, tal cual, exacto. Y eso lo dice el malo de nuestros arqueólogos, que siempre los tiene así y no les cree y los despacha y dice, bueno, algo que yo digo, bueno, esas son cositas propias, yo soy la que dice taza, cada cual para su casa. Es que uno va construyendo estos libros y también es lindo que lo digamos que no es un bajón este libro, porque estábamos hablando de cosas fuertes y pesadas, sin embargo esta historia tiene mucho humor y tiene personajes muy, muy pícaros y muy divertidos, que engañan a este jefe que les dice taza, que le pasan por el costado y él no se entera de nada, y ellos avanzan con la investigación arqueológica porque ellos, Francisco y Felipe, los protagonistas en el tiempo moderno, que son los arqueólogos, dicho sea de paso, ambos no son mis propios hijos, Francisco el más grande, Felipe el más pequeño, y bueno... ¿Y qué le han dicho a Marisa sobre esto, cuando leyeron esta historia? ¿Qué me han dicho? Sí, ellos. Mis hijos no lo leyeron, pero no lo leyeron, no. Vos, a ver, en casa de Herrero... Asadón de palo. Yo tengo que pedirles, por favor, que me lean, no. Por eso estoy acá buscando lectores, porque en casa no tengo los esclavos. Entonces ya pronto los llamaremos a ver qué escribió la mamá. Ahí va. ¿Qué escribió la mamá? Cuando la mamá escribe cosas, el río lleva, ¿verdad? A ellos les gustan los mangas. Déjalo. Claro. Están en otra sintonía. No. Yo tenía
un sobrino que no quería leer otras historias diferentes a manga y etcétera. Entonces un día le canté una. Y ya después me tocó cantarla 9000 veces para que se durmiera. Y empezó a leer, la quiso leer, de manera que es un acto de pura seducción. Bueno, después me explicas bien, qué les cantaste, qué les leíste, así yo lo aplico en casa, a ver si me va, si soy exitosa. Las canciones de cuna africana, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a dormir un niño con este estruendo? Porque es todo un ensamble de tambores, pero el niño se duerme. Bueno, pero que en el imaginario o la filosofía o en el mundo africano los tambores son la voz de los dioses, son mucho más que una cosa que hace ruido, sino que son voces que vienen del más allá a comunicarse con los humanos. El tambor es tiene una enorme simbología y cada tambor significa conectarse con un ente del plano del más allá. Es hermoso, como los sonidos representan mucho más que un ruido, una música. Bueno, llama mucho la atención que en El color del olvido, Marisa hace una serie de divisiones para contener con mucho más aliento toda la estructura narrativa. Y comienza por un capítulo que se llama La llegada del profesor y sigue con otro que se llama Nacer en la tumba y va por otro que se llama El aroma de las manzanas, el secreto de la habitación en el fondo. Es un ritmo. ¿Cómo? Claro, es una música. Es una la música de sus palabras. A ver, esa articulación, ¿cómo fue? Bueno, fue la vuelta que le encontré a poder contar en paralelo dos historias, porque es lo que pasa en este libro. Los arqueólogos, como ya dije, y Esmeralda en los tiempos históricos y los tiempos narrativos. Claro. Si fuera cine sería muy simple, un personaje mira para arriba y es un recuerdo y ahí viene la imagen, pero en la literatura tenés que encontrarle otra manera, porque si no te queda súper colgado y desestructurado. Entonces, bueno... y en la historia también. Yo tenía todo este material y lo que traté de hacer ya en el momento de armar este sándwich, de poner el jamón y el pan, fue a través de esta estructura que creo que terminó funcionando bien. Y cada capítulo le da un pie al otro, aunque lo otro empiece 400 años antes. Me interesa mucho esto del tiempo, aunque haya diferenciación en el tiempo histórico y en el tiempo narrativo, porque en la llegada del profesor, Marisa se ocupa de algo contundente que estamos olvidando y sobre todo en este tiempo. Y ella escribe Ciudad de Santa Fe, 1934. Entonces ya nos ayuda como lectores. Exacto. Sí, es a entrar en la narración. Y sí, hay que ayudarlo al lector. Pobrecito, todo no lo puede hacer solo. Esos son recursos que tienen que estar, sin duda. Y más en un libro que va y viene, porque lo que no quiero es que se confunda. Para Marisa, y esperaría afortunadamente que no todo está dicho y escrito, como ocurre ahora en la red. Espero que no. Esperas que no. Espero que no. Que yo pueda aportar algo, que mi voz sea una voz nueva con algo para decir, y por supuesto que no, me muero si llega a ser una repetición de otras cosas. Nada está más lejos de mis deseos. El tanto de mejorar la historia de la vida privada y de la vida pública, les quitaron las cadenas de los tobillos y alguien empujó a Esmeralda hacia la hilera que formaba los negros esqueléticos y desahuciados en la proa del barco. Hombres, mujeres y niños cuyos cuerpos parecían ramas secas dobladas por su propio e insoportable peso. En el color de nuestro olvido también vamos a buscar una historia del cuerpo de la raza negra. ¿Por qué? Porque ese cuerpo
no era un cuerpo humano para los esclavistas, simplemente representaba una pieza de indias y un valor. Entonces lo que vamos a tratar en el color de nuestro olvido es alejarnos lo máximo posible, porque nos metemos con Esmeralda en sus sentimientos, vamos desde su punto de vista a acompañarla y vamos a ver qué les hacían y por qué, y buscando qué, porque esos cuerpos eran un símbolo monetario, Luz Estela. Y esa manera de ver las cosas lavaba las conciencias de los esclavistas y de aquellos que compraban y mantenían esclavos. Y que después es justo decirlo, muchos sintieron la culpa, la contradicción, porque claro, una cosa es, bueno, un esclavizado que está ahí cuidando el ganado, y otro es el que vive con vos en tu casa, bajo tu mismo techo, al que todos los días le ves la cara y al que todos los días le encargas que cuida a tu niño. Y ahí empiezan los dilemas morales, ¿no? Y eso también lo vi en los archivos históricos. Por suerte, por supuesto, porque ahí nos deja... no hay absolutos. Claro que hubo abusos. Ahí tenemos múltiples lecturas, ¿no? Exacto. Hubo abusos terribles que para mí son categóricos y que por eso no me gusta escuchar hablar de la benevolencia. Sí. Sin embargo, bueno, es justo decirlo también, muchos de estos esclavizados fueron libertos, fueron liberados, fueron obsequiados con una casita. Algunas familias procuraron no separar a las familias negras. Así que, bueno, como la vida misma, ¿no? Están todos los colores. Mi madre, señora, es Esmeralda. Me crié en Cartagena de Indias, en el Virreinato de Nueva Granada, en la casa de doña Isabel de Urbino, dama descendiente de conquistadores y persona de la más alta sociedad. Hablemos, Marisa, de la pirámide social en el color de nuestro olvido. Bien. San Pedro Claver, el clero. Sí. La señora de Urbino, una señora destacadísima de la ciudad de Cartagena, que la busqué. Nada en el color de nuestro olvido es un revoleo para salir fácil y adelante. Yo necesitaba una señora de alcurnia que criara a Esmeralda cuando Pedro Claver le dice, cuídemela, porque acá en el convento no puedo tener un bebé. Y ella le dice, bueno, ella tiene esclavos en su casa, y esta señora, que es de la alta sociedad, se encarga de proteger a esta niña porque se lo pidió San Pedro Claver, ¿no? Tenemos las Fuerzas Armadas, por ponerle un nombre, tenemos al capitán que la esclaviza y prácticamente la roba, porque Esmeralda ya en Buenos Aires tenía un propietario, pero es robada por este capitán que la lleva a Santa Fe, así que la pirámide social está presente. Todos los estratos, y todos los actores del conflicto. Todos los actores del conflicto están presentes en esta historia, incluso también está presente en la parte del presente, de los arqueólogos, porque están atravesando una época política muy convulsa. Así que, claro que sí, pirámide social. Y Esmeralda abajo de todo, en la base de la pirámide social, con resiliencia, tratando de darle a su vida un sentido, porque ¿qué otra cosa te queda cuando no te queda nada? Y solo tu propia existencia. Entonces, sentir que no es en vano. Todo esto terrible que me ha pasado tiene que haber sido por algo. Por lo menos yo quiero sentir que no fue en vano mi vida. Sí. Si te parece, Marisa, vamos a pasar ahora al fantasma de Rosario. Del Rosario, perdona. Me despierto con el silbato de un tren, una molestia, quizá un poco de frío. Abrió los ojos y miró la hora. A las 4 de la mañana. Le costó adaptarse a la luz verde del reloj. Se acomodó nuevamente para dormir. Luz a pesar de tener los ojos cerrados. Luz que a las 4 de la mañana no tiene sentido, porque así
son las historias inspiradas en la literatura negra. Sí. ¿Por qué? Porque El fantasma del Rosario es el resultado de mis lecturas, es el resultado de mis... Está esculcada por allá en las bibliotecas. De todo aquello que estaba en la biblioteca y luego la mezcla con la realidad. La casa que está en la portada existe, está muy cerca de mi casa y estuvo 20 años abandonada y yo pasaba manejando y la miraba y decía, qué hermosa casa para una historia de fantasmas. Claro. Y cada vez que pasaba, porque pasaba todos los días, mi imaginación volaba. Entonces, El fantasma del Rosario es una historia, bueno, también de una mujer que tiene que salir adelante de un duelo. Ella pierde al padre y al hijo en un accidente y termina heredando esta casa que no viene sola. La casa viene con alguien más. Y ese alguien más trata de comunicarse con Micaela a través de un rosario que estaba abajo del piso, y que el gatito que le regalaron a Micaela para que no esté sola, mete la patita abajo de esa tabla de madera que tiene un agujero y hace un ruidito, y entonces finalmente Micaela dice, ¿qué es lo que hay ahí abajo? Y saca un rosario. Y ese rosario es el disparador que nos va a llevar a lo largo de toda la historia a tratar de entender este misterio y entender que en esa casa no solo vive Micaela, sino que vive otra mujer que está tratando de pedirle ayuda. Y más no puedo contar. Porque si no, se nos agua la historia y tenemos que leerla. La esclavitud, como la historia de El fantasma del Rosario, tiene además un punto que las conecta, y es el descuido de los estados, de los gobiernos y del aparato político que ha dejado siempre solo a Latinoamérica. ¿Por qué? Es verdad. No me había puesto a filosofar tan alto. Me dejaste así como, ok, Luz Estela. Bueno, conectaron las dos lecturas así. Bien, hablábamos de lo que le pasa al lector, ¿no es cierto? Eso sí, te pasó a vos como lectora. Sí, Yo como escritora nunca tuve ni remotamente esa intención. Y ahora que lo decís me dejas pensar. Hoy voy a reflexionar mucho sobre tu comentario. Bueno, tal vez, es posible, ¿por qué no? ¿Por qué no? Los personajes de estas historias están un poquito solos y despojados y se las tienen que arreglar solos. Y por supuesto que el Estado no tiene nada que ver con esas cosas, que la gente se arregle, que el Estado se ocupa de otras cuestiones más, más taquilleras. Ellos en la pantalla, una infinita mancha gris en movimiento. Ellos están vivos, están caminando bajo la lluvia. Estos fantasmas de Rosario sigues vivos, van caminando. ¿Por qué? Porque ese fragmento que acabas de leer es, vos sabés que El fantasma de Rosario hay un momento en que ya se convierte casi en una novela policial, porque Micaela debe investigar qué es lo que pasó. Claramente hubo un accidente, su padre y su hijo mueren, y hay algo en la casa que está constantemente queriendo llamarle la atención. Y ese empujón que le da este espíritu a que ella vaya a buscar la verdad, porque obviamente hay una verdad que no es la que está en la superficie, la verdad está oculta, y eso que acabas de leer es ella mirando una cámara de seguridad que captura el momento del accidente, y entonces ve esas imágenes y ahí los ve vivos, a quien ya no están más, que es el padre y el hijo. Ella ve en las manchas grises de un monitor, en una sede policial, le están mostrando, este fue el momento del accidente, usted ve algo aquí sospechoso, más o menos va por ahí la cosa. Y ella se vuelve con un estado muy bajón, porque ¿cómo podés, después de haber visto la imagen del accidente que te sacó lo más importante de tu vida, vuelve a la casa y pensando en esos que no están más, otra vez vuelven a suceder estas cosas, estos ruidos, estas voces, estas luces que aparecen, cosas que el rosario que cambia de lugar todo el tiempo. Y ella termina creyendo que está loca
y que lo que está pasando es producto de su mente, o que en tal caso se imagina algo sobrenatural, es su propio hijo el que le quiere venir del más allá, y no lo es otra cosa. Es la voz de su vida. Exacto. Es la voz de su historia. Y ese espíritu que se está haciendo el alter ego de Micaela, porque hay un momento en que ellas dos son uno. Sí. Por eso hasta tenemos un instante de mucha tensión en que Micaela prácticamente es poseída por el espíritu que está en la casa, que como no encuentra otra forma de expresarse, lo hace a través de ella. Así que tenemos de todo. De todo. Vos viste que tenemos absolutamente de todo. De todo. La casa estaba llena de globos y serpentinas. Ajá. Un cartel daba la bienvenida a un niño. En una historia de fantasmas aparecen los niños en una fiesta con bombas, con serpentinas, celebrando la vida. ¡Qué mezcla! Bueno, ahí está cerca del final y bueno, no me gusta terminar mal las historias, así que el casi que con Rosario, abiertos finales, veo aquí. Sí, me gustan los finales abiertos porque siento que nos dejan pensando. Si algo está muy cerradito, se acabó ahí. En cambio, si lo dejamos un poquitito abierto, creo que todos nos quedamos soñando con cómo seguiría esta historia. Y El fantasma del Rosario termina bien. Las novelas negras no suelen terminar bien. No, pero bueno. ¡Qué maravilla! Taza, cada cual para su casa. Yo en mi casa termino bien. Claro. Porque tampoco me gusta estar sufriendo tanto. Y debemos terminar bien la historia. Qué sé yo, será una cosa de personalidad, será una cosa de gustos, bueno. No sé. Y podemos seguir conversando, la verdad. Podríamos hablar el día entero nosotras dos. Muchas gracias, gracias Marisa Vicentini, por esta conversación con Cambio. ¿En qué estás trabajando ahora? Porque es que El fantasma de Rosario y El color de nuestro olvido ya terminaron, ya no hay nada que hacer, ya no están impresos, ya no puedes devolver. No me pongas tanta presión, porque es que me dice todo el mundo, ¿puede ser? ¿Qué estás escribiendo ahora? Bueno, yo les digo todo. Ya le despertaste el ánima a la palabra y ya te toca, eso sí. Bueno, sí, tal vez, pero la verdad, no estoy escribiendo nada en este momento. Quizás las historias... Estás cocinando tu historia. Mis historias se escriben en la cabeza y siempre, bueno, eso siempre lo cuento como un proceso creativo. El mío es, cuando yo me siento, ya está todo hecho acá adentro. No hay una cosa muy trabajosa. Pero bueno, no estoy escribiendo ningún libro. Ahora estoy atrapada con mi podcast. Porque, qué bien. Como yo de vieja me puse a estudiar historia, soy una historiadora vieja, el haberme recibido de licenciada en historia me dio un marco de acción que a mí me hizo sentir muy segura como para lanzarme. Y entonces me lancé y dije, ¿por qué no? Si lo están haciendo todos, yo también quiero. Y bueno, con la ayuda de mi hija Bianca, que ha sido indispensable para formatear la tecnología, que desde luego te imaginas que yo cero absoluto. Ahora estoy con el podcast que se llama Magistra Vitae Podcast, está en todas las plataformas y tiene un formato muy novedoso porque cada capítulo es una especie de audiocuento, participan actores, participan familia, participan amigos, falta que agarre al vecino y le diga, venga, haga de Napoleón. Y es muy divertido hacerlo y nos está yendo muy bien, a la gente le gusta muchísimo. Mañana puede aparecer Josefina y eso será fantástico. Bueno, y estuve acá en Bogotá y fuimos a buscar los pasos de Simón Bolívar allá en la quinta de Simón para llevarme material, porque bueno, estoy pensando, ¿qué estoy haciendo ahora? Pensando en mi próximo capítulo del podcast. Qué bien, fantástico. Un abrazo fraterno. Igual. Vamos a leerte, vamos a esperar esas historias reposadas, esos nuevos negro sobre blanco, en un objeto divino que ojalá nunca termine, llamado libro. Ay, sí, totalmente. Sí, viva el libro, aguante el libro. Viva el libro. Larga vida al libro, físico, con su olor a tinta. Un libro acariciable, un libro que podamos llevar a todas partes. Un penguin book, un libro con las hojas amarillas o blancas o verdes, un libro con dibujos, en fin. Todo eso. Mira todo lo que podemos decir en un libro, ¿no? Demasiado.
Gracias. Hasta Luz siempre. Estela. Hasta siempre. Ha sido un honor para mí estar con vos. En serio, te lo digo. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos.